Bien, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Niños, buenas tardes. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, Usted me buenas escucha, tardes. ingeniero. Buenas Listo. tardes. Lista rapidito. Ustedes son el 5-1, creo. Ajá, 5-1. Vamos rapidito con la lista. Acosta. Acosta. Alarcón. Acosta, Alarcón. Vaque. Presente, Vaque. Arresueta. Presente. Chon. Chon. ¿Está o no está Chon? Juga. De la Torre. Ingeniero. De la Torre, sí está. Presente. Figueroa. Presente. Granados. Granados. Guacho. Presente Granado, profe. Guacho. Presente. Gualán. Juanín. Presente. Márquez. Presente. Pero. Presente. Dios. Presente. Arango. Presente. Navarrete. Navarrete. Ordóñez. Presente, Ordóñez. Osorio. Pelero. Presente. De Santos. Buenas tardes, presente. Ramírez. Presente. Sánchez. Presente. Santos. Presente Santos. Tumbaco. Urgilés. Presente. Zambrano. Zambrano. Vamos con los rezagados. Presente Zambrano. Ahí está, secretaria. ¿Por dónde anda? Acosta. Los rezagados. Acosta. Alarcón. Chon. Gualán. Navarrete. Y Osorio. Tumbaco. Bien, está ahí toda la lista. Ahí llega Navarrete. Bien, secretaria. ¿Qué le viene, secretaria? Dígame, ingeniero. Buenas Tiene tardes. que ir para nuestro. La clase Cuénteme. clase 9. Clase 9. No puse dos Sí, temas en uno. Clase 9 y día, solo la 9. solo la 9, porque la vez pasada dijo que recién la vez pasada asignó los temas, ya que los temas estaban mal puestos. Sí, no sé si los arreglé, si sabes, me diría que lo arreglamos. Sí, sí los arregló. Ah, ya, chévere. Bueno, enhorabuena. Listo, entonces va con la 9. ¿Qué grupo voluntario hay por ahí o no? ¿O arrancamos? Vamos con el grupo 1, por favor. ¿Qué tiene el grupo 1? El grupo 1.
Bien, ¿quiénes son grupo 1, secretaria? Que parece que no están, por ponerle falta. Secretaria. Un momento, ingeniero, ya estoy viendo quiénes son el grupo 1. Gracias. Los del grupo 1 son Guacho López, Pereiro Bazán, Santos García, Paisantes Rodríguez y Acosta Prúa. A ver, dígame los nombres para irle poniendo falta porque no contestan ninguno. Guacho López, A ver, López. López está o no está. ajá, Guacho López Vanessa. Presente, ya no está. Falta. ¿Quién más? Pereiro Bazán Diego. Perero. Perero, señor Perero. ¿Está aquí? Falta. ¿Quién más? Yo sí Santos estoy, García. ingeniero. ¿Aló? ¿Está aquí Perero? Sí, solo que en nuestro caso, nuestro grupo, creo que pensamos que como expusimos la clase pasada, esta clase les tocaba a los que no expusieron la clase pasada. O sea, no prepararon nada. Conclusión. En realidad no. ¿Y por qué no dicen presente? ¿Por qué nos hacen pasar todo el tiempo a andar revisando, andar dándole falta? La chica, la niña Guacho, ¿qué pasó? ¿Sí está o no está? Bueno, parece que solo dijo presente y se fue. Le voy a tener que tomar lista de nuevo todo, porque canso de ese chico. ¿Quién va por el grupo 2, secretaria? ¿Quién es el grupo 2? Es mi grupo. Dele, secretaria. Prenda la cámara y dele. Bien, nosotros somos el grupo número 2. Los temas a hablar hoy día son la energía de la biomasa, aplicaciones energéticas de la biomasa, uso de la biomasa en Ecuador y el mundo. Nuestros integrantes son Márquez Andrade Nelson, Muñoz Prado Cristel, Osorio Jiménez Ariel, Sánchez Salvatierra Ronnie y quienes habla Zambrano Marcillo Gem. La energía de la biomasa. Podemos decir que es una energía que la materia es orgánica, vegetal o animal, que puede utilizarse para fines energéticos, que incluye un material como árboles y otras plantas, desechos de animales, hasta cultivos alimentarios, residuos y agrícolas, pasando por aguas residuales y estiércol. Esta se caracteriza por es una buena fuente de combustible renovable y sostenible. La biomasa es la energía derivada de plantas y desechos animales. La energía química almacenada en este recurso puede convertirse en electricidad, combustible y calor. También es una alternativa energética ecológica a los combustibles fósiles y está disponible en casi todo el mundo y es una fuente de energía autóctona.
¿Cuál es el origen de la biomasa? Esta energía se obtiene mediante la fotosíntesis que realizan las plantas. Utilizan la luz solar para convertir el anhídrido carbónico atmosférico, el agua y otras sustancias simples en la materia orgánica. Aplicaciones energéticas de la biomasa. La biomasa se usa para un gran número de aplicaciones, tanto a nivel doméstico como industrial. Algunos de los ejemplos más destacados son los siguientes. Electricidad. Distribución eléctrica de la electricidad hacia la red eléctrica. Autoconsumo eléctrico. Distribución de la electricidad a zonas rurales y aisladas. Uso como combustibles en centrales eléctricas. Térmica. Climatización de viviendas. Generación de calor con fines industriales. Distribución de calor a través de distintas canalizaciones. Tratamientos termoquímicos. Es la manera de utilizar el calor para transformar la biomasa. Los materiales que funcionan mejor son los de menor humedad, como la madera, la paja y las cáscaras, etc. Se utilizan para combustión. Existen cuando quemamos la biomasa con mucho aire, de 20 a 40% superior a una temperatura entre 600 y 1300 grados Celsius. Es el modo más básico para recuperar la energía de la biomasa, de donde salen gases calientes para producir calor y poder utilizar en casa, en la industria y para producir electricidad. Pirólisis. Se trata de descomponer la biomasa utilizando el calor a unos 500 grados Celsius, sin oxígeno. A través de este proceso se obtienen gases formados por el hidrógeno, óxidos de carbono e hidrocarburos, líquidos, hidrocarbonatos y residuos sólidos carbonosos. Este proceso se utiliza hace años para un vegetal. Métodos bioquímicos. Se llevan a cabo utilizando diferentes microorganismos que degradan las moléculas. Se utilizan para biomasa de alto contenido en humedad. Lo más corrientes son fermentación alcohólica. Es una técnica que consiste en la fermentación de hidratos de carbono que se encuentran en las plantas y en la que se consigue un alcohol, etanol, que se puede utilizar para la industria. Fermentación metánica. Es la digestión anaeróbica sin oxígeno de la biomasa, donde la materia orgánica se descompone y se crea el biogás. Uso Eh, el uso de la biomasa en Ecuador en el mundo. Como vemos que es una fuente para la biomasa que proviene del banano, arroz, cacao y lo que viene siendo la caña de azúcar, ya que también tenemos piña, café, el palmito. Existen importantes proyectos de generación, ya que la energía proviene del manejo del bagazo de caña, por citar un ejemplo, o sea, se encuentra en una etapa de desarrollo. Tenemos las ventajas de la energía de biomasa. Se trata de una fuente de energía renovable, sería una de las pocas ventajas que se ve en la biomasa. No significa un impacto mayor el efecto invernadero. O sea, pues que cuando se utiliza como combustible provoca menor emisión de gases dañinos para el medio ambiente. Se puede decir también que es bastante económica y puede beneficiar económicamente a los sectores rurales, como también ayuda a reducir volúmenes de residuos, con el beneficio extra de darles un uso. Desventaja de la energía de biomasa. Una de las ventajas de utilizar la biomasa como fuente de energía es de su rendimiento, o sea, es menor que a los otros tipos de fuentes de energía, como los combustibles fósiles.
ya que también sus canales de distribución no tienen el desarrollo suficiente. También puede poner en riesgo zonas forestales, como también requiere de grandes terrenos disponibles para su producción y para su posterior almacenamiento, ya que también se puede decir que su densidad energética es menor a la de los combustibles fósiles. Gracias. ¿Y qué grupo es ese, secretaria? ¿Qué grupo? Creo que dijo el 2. Sí, somos el grupo número 2. Vamos con el 3. Buenas tardes, soy Fernando Barresueta del grupo número 3, conformado también por Figueroa Alexis, Naranjo Gloria y Navarrete Génesis. Los temas que vamos a hablar hoy día son la energía de la biomasa, aplicaciones energéticas de la biomasa, tratamientos termoquímicos y bioquímicos, uso de la biomasa en Ecuador y en el mundo, y por último, las ventajas e inconvenientes de la biomasa. La energía de la biomasa, también conocida como bioenergía, es la energía obtenida de la materia orgánica constitutiva de los seres vivos, sus excretas y sus restos no vivos. La formación de la biomasa se da a partir de la energía solar, la cual se lleva a cabo por el proceso denominado fotosíntesis. Mediante este proceso se almacena la energía solar en forma de biomasa. Algunas de las aplicaciones de la biomasa. La electricidad. La energía de la biomasa se utiliza con frecuencia para el abastecimiento de electricidad e impulsos térmicos. En este sentido, pasa por procesos denominados cogeneración y trigeneración. Combustibles. Se trata de una alternativa ideal para reducir el impacto negativo en el ecosistema del uso de la gasolina. Los biocombustibles se someten a un proceso de purificación y adaptación molecular para aportar eficiencia de manera constante. También tenemos fertilizantes. El aprovechamiento de la biomasa genera subproductos que a menudo se usan como abono. Las cenizas que se recolectan a partir de los procesos de combustión son un buen insumo para cumplir con dicha labor. Y por último, la agricultura. Los residuos orgánicos generados por la actividad en el campo también son una contribución positiva en el cultivo. La razón principal es que la luz solar, como un elemento principal para activar la renovación celular, siempre estará disponible. Y ahí solamente para, regresa a la diapositiva, solamente para resaltar unas cosas. A ver, cuando nosotros hablamos de energía, ¿qué es lo que comúnmente utilizamos como energía? O de la época de nuestros antepasados. La leña, el carbón, que por combustión generaban energía. Luego utilizamos el gas y estamos usando también la gasolina, que es un derivado del petróleo, que también nos sirve como energía para algunas cosas, para vehículos, para inclusive termoeléctricas, que son a base de diésel, que es un derivado del petróleo, y que eso hace que se muevan las turbinas y genere electricidad. ¿Cuál es el problema de estas energías? Que son, bueno, hay renovables y no renovables, pero son contaminantes. También están las que no contaminan como el agua, por eso tenemos las hidroeléctricas que en base a la fuerza del movimiento del agua por medio de la turbina genera electricidad. Y eso es lo que nosotros conocemos como energía hace rato de hidroeléctricas. Son saludables, son ¿cómo se le dice? Amigables con el medio ambiente porque no contaminan. Y está también la biomasa, que es producto de residuos orgánicos. No alcanzamos, creo, a ver en ecología, porque no estaba en el penso. Los residuos pueden ser orgánicos o inorgánicos. Orgánicos son residuos derivados del ser humano o de los animales, ¿no? de un organismo vivo. Y los inorgánicos cuando son derivados de distintos a la parte de la vida de los humanos. Por ejemplo, una botella de plástico es un residuo inorgánico porque no se degrada o deriva como los residuos orgánicos. Papel o cualquier artículo de lo que ha creado el ser humano. Y de hecho, ¿cuáles son las aplicaciones de la energía de la biomasa? ¿Cuáles son sus aplicaciones? Una de ellas, por lógica, es la agricultura.
Comienzo con esta, aunque es la última, pero como la más, no la más importante, la más lógica y común. Como son residuos inorgánicos, los residuos inorgánicos por lo general son utilizados como abono. Y acá, en base a una combustión, se genera la biomasa como combustible y los residuos que quedan de este proceso son utilizados como abono. Residuos orgánicos generados por la actividad del campo también son una contribución positiva al cultivo, por supuesto. No sé, alguno de ustedes ha ido al campo y ha pisado lo que es la tierra. Cuando es agrícola, más que nada, usted ve hasta caca de animales. No necesariamente porque estén pastando ahí los animales, sino porque se usa como abono, como residuo inorgánico, pero como residuo orgánico, se usa como abono. Los fertilizantes, el aprovechamiento de la biomasa, generar subproductos. ¿Qué es un subproducto? Cuando de un producto principal se deriva otro producto u otros productos. Por ejemplo, estamos haciendo zapatillas por ahora, ese es el producto principal, pero los residuos, porque la zapatilla no abarca, no tiene una forma cuadrada, tiene una forma, no es circular, es, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. O es circular o algo parecido a circular, que se llama, bueno, semicircular, pongamos. Entonces hay sobrantes, esos sobrantes se pueden botar, pero después se vieron que mejor se los puede reusar. Se los puede volver a ingresar dentro del proceso, o se puede, en todo caso, habría que derretirlos, aplicarles algunas cosas para que vuelvan a ser el material para la materia prima para la zapatilla, o se lo puede usar para otros productos, como por ejemplo, para los que han jugado indoor, cuando la pelota indoor se daña, se abre un huequito, salen los pedacitos de Bora Bora, los pedacitos de los sobrantes. Se usaron también para eso. ¿Ok? Lo que es la textil, también los sobrantes de tela se usan como white, que se usa bastante en la mecánica para limpiar, ¿no? Como trapo, entre otras cosas, ¿no? Esa es la parte del reciclaje, el reuso de las situaciones, y los fertilizantes nos sirven mucho para, de los residuos orgánicos, sacan sus productos como los fertilizantes. Los combustibles, se trata de una alternativa ideal para reducir el impacto negativo en el ecosistema. ¿Cuál es el impacto negativo en el ecosistema? El smog. La principal parte negativa de los vehículos a gasolina, la combustión de gasolina o diésel, es la contaminación ambiental por medio del smog, ¿no? La combustión genera un smog que genera un gas que va a contaminar el ambiente. De hecho, contamina el ambiente. Por eso es que se dice que se debe buscar. El problema es que como da tantos millones de dólares en la parte de los combustibles, no se ha hecho. Hace más de 50 años ya existen los carros eléctricos, pero no se han comercializado. Recién se están comercializando algo. ¿Por qué? Porque no les conviene a las personas que trabajan con los hidrocarburos, ¿no? Ahora en base a la contaminación, el problema ambiental, el efecto invernadero, etcétera, etcétera, ya se busca energías que no contaminen. Como por ejemplo la energía eléctrica, ahora se hace con agua, con la hidroeléctrica. Y los autos ya no están a gasolina, sino están a electricidad. ¿Ok? Entonces un auto eléctrico no consume ni siquiera ese mantenimiento, no consume gasolina, no contamina el ambiente. Es ideal. Sin embargo, recién está poniéndose en boga. Muchos años han pasado y que se sigue utilizando la gasolina. ¿Ok? Bien. Entonces, como alternativa adicional a la electricidad hecha por agua, la hidroeléctrica, están los combustibles generados por la biomasa, o los famosos llamados biocombustibles, que se someten a un proceso de purificación y adaptación molecular para aportar eficiencia de manera constante en el movimiento de los vehículos. Y por último, la electricidad. La biomasa se utiliza con frecuencia con el abastecimiento de electricidad por impulsos térmicos. En ese sentido, pasa por procesos denominados cogeneración y trigeneración. También, así como existen autos eléctricos o autos a gasolina, también hay los que son autos a gas,
se le adapta un sistema a gas. Yo tuve por muchos años una camioneta a gas. Es exactamente lo mismo, solamente con los cuidados necesarios para que no exista problemas con el agua. Y también, pues ahora con la biomasa existen biocombustibles que lo que facilitan es que no haya contaminación en el ambiente y mayor rendimiento en los motores. Eso básicamente contra las aplicaciones genéricas de biomasa. Sigamos. Tratamientos termoquímicos y bioquímicos. Los tratamientos termoquímicos son tratamientos térmicos, en los que además de los cambios en la estructura del acero, también se producen cambios en la composición química de la capa superficial. Entre los objetivos más comunes de estos tratamientos están aumentar la dureza superficial, disminuir el rozamiento aumentando el poder lubrificante, aumentar la resistencia al desgaste y por último aumentar la resistencia a fatiga, aumentar la resistencia a la corrosión. A continuación, mi compañera. Tratamientos termoquímicos y bioquímicos. Los tratamientos biológicos son un conjunto de tratamientos de las aguas residuales contaminadas basadas en la descomposición de la materia orgánica por organismo vivo, produciendo compuestos de menor poder contaminante. Los tratamientos biológicos pueden ser aeróbicos o anaeróbicos, según intervenga el oxígeno como oxidante o no. Para poner una franja de 4 o 6, porque van a pasar domingo sin internet. Y para que la dejen pasar, yo creo que sí la dejen pasar un sábado. No sé, no, espero que no haya problema de 4 o 6. Sí, usted me puede facilitar, si yo necesito cambiarme de 2 a 4, ¿no? No, que si no. Bueno, déjeme 4 o 6, no, ahí me la juego. Porque. Sí, de 4 a 6, de 4 a 6. El sábado. El sábado. Ya. Sí. Uso de la Bien, biomasa hola. en el Ecuador Sí, y en el disculpe, mundo. se me quedó el internet un ratito. Uso de la biomasa en Ecuador y en el mundo. La energía de la biomasa es un concepto de gran importancia dentro de la cadena de producción en diferentes tipos de industria a nivel mundial. Algunas de sus principales funciones juegan un rol importante en el desarrollo de nuevas fuentes de recursos naturales. La biomasa puede suponer un recurso importante para el desarrollo de los países pobres, evitando de esta forma el aumento entre ellos del consumo de energía y se aumenta también los niveles de CO2 en lo que es la atmósfera. El uso de la biomasa en Ecuador y en el mundo. La biomasa representa un 10% total de la producción de energía en Ecuador, debido a que satisface lo que son las necesidades diversas en áreas de mucha demanda. El panel intergubernamental sobre el cambio climático aporta cifras indicativas de que la biomasa constituirá entre un 25 y 46% de producción mundial de energía. Ventajas e inconvenientes. Lo que son las ventajas, la biomasa constituye un recurso renovable, sirve como recurso abundante. Todos los recursos de biomasa provienen originalmente de la energía del sol, contribuyen a disminuir lo que son los desechos y supone una forma de electricidad muy fiable. Los inconvenientes son los costes. Aparte de los costes adicionales que implica la implantación de estas plantas, la extracción, el consumo, el transporte y el depósito de la biomasa son costes añadidos a lo que son los cuales hay que atender ante la generación de electricidad.
necesidad de espacio. También es posible que se requiera espacio suplementario para hacer crecer la propia masa orgánica. Y las repercusión medioambientales negativas, la producción de electricidad procedente de la biomasa, al equivalente de muchas alternativas energéticas, comporta una serie de inconvenientes medioambientales. Gracias. Bien, muy bien. Vamos rápidamente con el grupo 4 sería, ¿no? Secretaria, grupo 4, ¿quién es? Son Reyes, Carelis de la Torre Villanueva, Edison, Gualán Llanos, Jason, Ramírez Rodríguez, Gerson. Ya, ¿están aquí o les pongo falta? Carelli no estaba, eso Un sí. momento, comparto la pantalla. Dele, dele. Buenos días, compañeros del grupo 4. Creo que solo me encuentro yo. Bueno, voy a explicar el tema de hoy, que son la energía de la biomasa, aplicaciones energéticas de la biomasa, los tratamientos termoquímicos y bioquímicos, el uso de la biomasa en Ecuador y ventajas con sus inconvenientes. La energía de la biomasa. La biomasa es una excelente alternativa energética por dos razones. La primera es que a partir de ella se pueden obtener una gran diversidad de productos. La segunda es que se adapta perfectamente a todos los campos de utilización actual de los combustibles tradicionales. Así, mediante procesos específicos se puede obtener toda una serie de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. Entre estos tipos de biocombustibles llamados se tienen sólidos, líquidos y gaseosos, los cuales sólidos son la paja, leña sin procesar, astillas, trituradores finos y carbón vegetal. En los líquidos están los alcoholes, los biohidrocarburos, aceites vegetales y ésteres, también los aceites de pirólisis. Los gaseosos están el gas de gasógeno, el biogás y el hidrógeno. Las aplicaciones energéticas de la biomasa. La biomasa es aplicada para cubrir las necesidades energéticas de confort, el transporte, el cocinado, la industria y la electricidad, o para servir de materia prima para la industria. Dentro del grupo de los biocombustibles sólidos, los más importantes son los de tipo primario, los cuales están constituidos por materias lignocelulósicas procedentes del sector agrícola o forestal y de las industrias de transformación que producen residuos de dicha naturaleza. Los tratamientos termoquímicos y bioquímicos. Estos tratamientos sirven para obtener un producto con propiedades similares a un carbón mineral. Entre estos tratamientos se destacan la pirólisis, la torrefacción y la carbonización hidrotermal, o HTC. Estos se basan en la descomposición térmica directa de la materia orgánica en una atmósfera inerte. Así se puede obtener un amplio rango de productos combustibles, disolventes o productos químicos a partir de una biomasa. Por otro lado, la carbonización hidrotermal requiere un medio acuoso
para convertir la materia orgánica en un producto sólido carbonoso. Aquí está el uso de la biomasa en el Ecuador. La principal fuente para la biomasa proviene del banano, el arroz, el cacao, caña de azúcar, maíz, palma africana, piñas, café, palmita, etc. Incluyendo residuos de las tres actividades más importantes, que son pecuarias, las cuales son avícola, porcina y vacuna. En el mundo, el 90% del consumo de energía de la biomasa tiene lugar en los países en vías de desarrollo. En algunos de los países más pobres del mundo, la biomasa significa entre el 80 y el 90% del consumo energético. ¿Sí? Bien, el 11 de noviembre de 2022 fueron 10 empresas participantes que presentaron sus ofertas para el desarrollo de 14 proyectos enfocados a la generación de energía, que es a través de tecnología eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica. Con esta implementación y en función de las estimaciones de cada oferta, se podría alcanzar una cantidad de energía promedio anual de 1.886 gigavatios por hora, de las cuales se dividen de acuerdo a su tecnología. Está la energía hidroeléctrica, la Una cosita eólica, la fotovoltaica y la biomasa. mencionar ahorita, que veo que hablan de la hidroeléctrica. Antes del 2008, antes de que el gobierno de Correa construyera las hidroeléctricas que están actualmente, que son como 12, solo teníamos una, que era Paute. Y con esa hidroeléctrica se funcionaba. Como no abastecía, había apagones. Inclusive cuando había estiaje, que significa una sequía y que no llegaba el agua a la represa, y por ende pues no podía circular el agua de las turbinas y no generaba electricidad. Entonces se contrataba barcazas de generación térmica, termoeléctrica le llaman. Esas barcazas funcionaban con derivados del petróleo que generaban la energía para que se la vendían al Estado para que pueda suplir la alta demanda. Y cuando no se podía o no abastecía, habían los apagones. En el gobierno de Cintura Mayén, la famosa hora Sixto, que tuvo que adelantar la hora para utilizar la mayor cantidad de horas del día para trabajar y utilizar pocas horas en la noche y poder hacer el ahorro de energía necesario porque no abastecía la central de Paute. Y lo volvió a pasar en los siguientes años y en el 2008 con Correa, hasta que Correa logró terminar las hidroeléctricas y ya no ha habido esos apagones. Y ya no hay esa producción de energía por combustible fósil, por gasolina, solo tenemos la energía por electricidad. Hay otras propuestas, otras alternativas como la energía eólica, que es por los molinos, los vientos, y que generan al girar, la solar también, y que son más amigables. Y es más, en Chile vi que hay una planta de energía solar que genera casi lo que una hidroeléctrica para Chile. Aquí también debería haber. Ojalá que un gobierno, ya no creo que que el que venga, sí logre invertir en este tipo de energía renovable y que no contamine. Sería muy bonito, ya no, imagínense tener ya no la gasolina para vehículos, sino que la mayoría de vehículos sean eléctricos y usted puede cargar, así como carga su celular en su casa, usted carga su vehículo en su casa. Ya está. No hay contaminación de smog porque el vehículo eléctrico no bota esa combustión, esos humos. Y también tener, pues no, obviamente, un ahorro en el consumo de ese tipo de energía. Y lo mismo con paneles solares que ya hay para casas. Yo veo publicidad, más que nada en las redes sociales, sobre que te venden ya una pequeña planta solar, te venden unos paneles, que con eso vas a poder financiar la energía de tu casa y ya no vas a pagar electricidad. Pagas el mínimo y el resto lo pagas de energía solar. Muy interesante, imagínense, trabajar con energía solar, con energías que no son tradicionales y que nos permitan ahorrar, no solamente ahorrar en dinero, sino ahorrar en los recursos, porque hecho con petróleo o hecho con otro tipo de energía no renovables, hay un costo ahí, y hecho con la energía renovable,
como por ejemplo con electricidad o con la luz solar, hay costos mucho menores. Esa es la idea. Bueno, sigamos. Eh, Dele. Gracias. Ahora, como podemos ver, en esta tabla se puede detallar el precio de reserva de cada tipo de energía para el uso nacional en Ecuador. Vemos que en la biomasa está el precio de $45.59 cada megawatt hora. ¿Eh? Y así mismo detallado para diferentes tipos de energía. Esto está para este año. Ahora, ventajas e inconvenientes de la biomasa. Primera ventaja es que es una energía renovable, el precio es alto y tiene mucha fiabilidad. Bueno, aquí me confundí. Los inconvenientes es que el precio es alto, es necesitado espacios, ocasionan cierto impacto al medio ambiente. Bueno, eso sería todo. Gracias. Bien, listo, vamos con creo que son 5 grupos nomás que se quedan, me confirman. Tocaría el grupo 5. Sí, son 5 grupos. Faltaría el grupo 5. Para cerrar con ustedes, que todavía hay tiempo. Hola, hola gente, ¿cómo están? Mucho gusto, me presento. Soy Seira Mergiles, integrante del grupo número 5 y vamos a hablar sobre la energía de la biomasa. Una pregunta, Aprovechando con... creo que usted trabaja en radio, No, pero tiene voz de locutor. sí, muchísimas gracias. Está perdiendo dinero, vaya a trabajar. Bueno, sigue estudiando porque siempre es importante terminar la carrera, pero como hobby, yo tenía un compañero que es economista también que le encantaba, no tenía tanta voz de radiodifusor, pero sí le encantaba la radio y él de vez en cuando hacía radio. Es importante. Y usted tiene voz que le serviría mucho en la radio. Bien, bueno, dele, siga. Bueno, sí. Volviendo al tema. La energía de la biomasa. Bien. La energía de la biomasa es la materia orgánica, vegetal o animal que puede usarse para fines energéticos. Incluyen material como los árboles, otras plantas, desechos de animales, incluso hasta cultivos alimentarios y residuos agrícolas, pasando por aguas residuales y estiércol. ¿Cuáles son sus características? Muy bien. La energía de la biomasa se caracteriza por ser una fuente de combustible renovable y sostenible. La biomasa es la energía derivada de plantas y desechos animales. La energía química almacenada en ese recurso puede convertirse en electricidad, combustible y calor. Es una alternativa energética ecológica a los combustibles fósiles y está disponible en casi todo el mundo y es una fuente de energía autóctona. ¿Cuál es el origen de la biomasa? Esta energía se obtiene mediante la fotosíntesis que realizan las plantas. Utilizan la luz solar para convertir el anhídrido carbónico atmosférico, el agua y otras sustancias simples en materia orgánica. Siguiente diapositiva. ¿Por qué la energía de biomasa es renovable? Porque es neutra en cuanto al CO2, lo que significa que no libera ningún gas de efecto invernadero adicional a la atmósfera. Esto se debe a que el gas emitido durante la transformación en energía útil se equilibra con el CO2 absorbido mientras las plantas siguen creciendo. A continuación, mi compañero. Aplicaciones energéticas de la biomasa.
Aplicaciones térmicas. La biomasa bien después de una gasificación, una transformación a biogás o bien mediante un uso directo puede ser aprovechada en calderas y estufas para generar calor. Aplicaciones eléctricas. La biomasa también se puede utilizar como combustible para centrales eléctricas. Se puede utilizar sustituyendo ciertos porcentajes a combustibles fósiles en centrales térmicas en un proceso llamado co-combustión. Aplicaciones mecánicas. Los biocarburantes, bioetanol y biodiesel se pueden utilizar como combustibles en motores de vehículos, tanto mezclados con la benzina y el diésel, en diferentes proporciones, como puros sin necesidad de ser mezclados. Tratamientos térmicos y bioquímicos de la biomasa. Combustión. Es la oxidación completa de la biomasa por el oxígeno del aire al aplicar altas temperaturas, entre 800 y 1000 grados centígrados. En esta reacción se libera agua, gas carbónico, cenizas y calor. Gasificación. Tratamiento donde se intervienen oxígeno en la reacción química, pero en una cantidad inferior a la estequiométrica, con lo que se reduce significativamente la obtención de sólidos respecto al proceso anterior. Pirólisis. Tratamiento a una temperatura entre 500 grados centígrados y 600 grados centígrados y con ausencia de oxígeno. Se basa en la descomposición de la materia orgánica por el calor. Uso de la biomasa en Ecuador y en el mundo. En Ecuador, la principal fuente para las biomasas proviene del banano, arroz, cacao, caña de azúcar, maíz, palma africana, piña, café, palmito y plátano, incluyendo los residuos de 3 actividades pecuarias: avícola, porcina, vacuna. Sin embargo, aunque existen importantes proyectos de generación de energía proveniente del manejo del bagazo de caña, por citar un ejemplo, la bioenergía aún se encuentra en etapa de desarrollo. Siguiente diapositiva. Uso de la biomasa en el Ecuador y en el mundo. Bueno, entre algunos de los usos de energía de la biomasa tenemos los siguientes. Electricidad. Como hemos señalado, la energía de biomasa se utiliza con frecuencia para el abastecimiento de electricidad e impulsos térmicos. En este sentido, pasa por procesos denominados cogeneración y regeneración. Combustible. Se trata de una alternativa ideal para reducir el impacto negativo en el ecosistema del uso de la gasolina. Los biocombustibles se someten a un proceso de purificación y adaptación molecular para aportar eficiencia de manera constante. Fertilizantes. El aprovechamiento de la biomasa genera subproductos que a menudo se usan como abono. Las cenizas que se recolectan a partir de los procesos de combustión son un buen insumo para cumplir con dicha labor. Y la agricultura, que se emplea para alimentar el ganado, es fruto de la producción de etanol. Esta pasta de material orgánica es muy útil para la cría de muchos animales de granja. Gracias. Ventajas e inconvenientes de la biomasa. Precio económico. Si se compara con el petróleo o el carbón, se puede considerar a la biomasa como la más económica. Menor dependencia de los combustibles fósiles. Los expertos lo tienen claro, la biomasa ayuda a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, siendo la mayoría de ellos caros de extraer como el carbón y más contaminantes. Poco contaminante, ya que es una fuente que apenas contamina el medio ambiente, por lo que ayuda a mejorar la calidad del aire y a reducir los efectos del cambio climático. Fuente de energía renovable y muy abundante. En todo el mundo existe una gran cantidad de madera, residuos o basura orgánica. Por lo tanto, esta fuente de energía es renovable, completando un ciclo que permite no contaminar suelos y destruir residuos de todo tipo. También crea empleo en zonas rurales. En los pueblos ayuda a mantener la población
ya que crea puestos de trabajo generando todo tipo de actividades. Limpieza de montes y por último rendimiento muy elevado, ya que algunas empresas todavía tienen dudas sobre esta fuente de energía, puesto que temen por el rendimiento de la biomasa. Desventajas de la utilización de la biomasa. Se generan cenizas, ya que si se apuesta por la biomasa, cabe destacar que la quema de los residuos genera cenizas, algo que incrementa los costos operacionales. Se necesita una zona de almacenamiento, ya que el espacio que ocupa la biomasa es elevado. Y también tiene un mantenimiento específico, ya que al no estar tan extendidas, el mantenimiento de estas calderas es único, necesitándose empresas concretas y que están especializadas en mantener un buen estado de las instalaciones de biomasa. Gracias. Listo, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta? Secretaria, ¿qué tema tenemos para la próxima clase? Secretaria. Déjenme ver aquí en el Moodle. Clase 9, nos toca la 10. Aprovechamiento térmico eléctrico, situación actual, ventajas e inconvenientes. La clase 11, no, solo la 10. No ha arreglado el resto, ¿no? No ha arreglado el resto. Bien, solo la clase 10. La clase 10 ya está, ¿no? Para la próxima clase. Aprovechamiento técnico y eléctrico, situación actual, ventajas e inconvenientes. Correcto. Sería para la próxima clase, la clase 10. Bien, ¿alguna pregunta, niños? Dígame, Tupaco, cuéntame. Ingeniero, disculpa, ¿me puede ayudar con la asistencia, por favor? Que entre tarde. Sí le puse a Tupaco, yo la vi ingresar. Le di ingreso en la sala de espera y le puse automáticamente. Ya está bien, gracias. No con todos puedo, sino que como usted entró solita, entonces sí alcancé a. Como entran 2 o 3 atrasados, no les pongo. Hasta el final, pues no, que les puedo tomar lista. ¿Alguien más que haya llegado tarde que quiera la asistencia? ¿No? Navarrete, de economía. Sí, no, creo que no le puse Navarrete. Navarrete. Sí tiene asistencia, creo que sí le puse también entonces. Navarrete. Estaba ingresando entonces. Listo, niños. Entonces, nos vemos. ¿No hay más preguntas? Por favor. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, el próximo jueves. Un abrazo, tengan una linda semana. Secretaria, antes de cerrar, hágame acuerdo, secretaria, entre lunes y martes, arreglarles el aula, que falta actualizarles la unidad 4. ¿No? Ayúdame con eso, secretaria, ¿no se acuerda? ¿Está bien? Ok, ingeniero. Ok. Niños, un abrazo, pasen bien, una linda semana, cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves si Dios quiere. Un abrazo.